Hola a todos y a todas. En el video de hoy vamos a trabajar sobre el intercambio de gases en las hojas de las plantas. Más precisamente, la actividad estomática en una primera instancia y la transpiración en una segunda instancia. Bien, el intercambio de gases se refiere al proceso mediante el cual la planta realiza un intercambio gaseoso con el medio que la rodea a través de los estomas y o lenticelas, siendo estos primeros los que profundizaremos en este video. Este intercambio gaseoso se puede dar por diferentes procesos que realiza la planta, ya sea por el proceso de respiración, donde la planta va a absorber oxígeno, ¿sí? Y va a liberar dióxido de carbono, en el proceso de fotosíntesis, donde va a ocurrir lo contrario, ¿sí? La planta va a tener una ganancia de dióxido de carbono, lo va a absorber y va a desechar o perder oxígeno al medio ambiente. ¿Sí? En el último proceso va a ser el de transpiración, donde vamos a tener una pérdida, ¿sí? Vamos a tener una pérdida de agua en forma de vapor de agua. Podemos aclarar o tener en cuenta que el proceso de respiración se va a producir en el día y en la noche. Sin embargo, el proceso de fotosíntesis solo se va a producir en el día mediante el estímulo de luz, de la luz solar, o otros estímulos como puede ser un foco. El proceso de transpiración va a estar afectado por distintos factores, ya sea la temperatura, la humedad, o el flujo de aire, que sería el viento. Todos estos procesos van a tener como principal actor un conjunto o un grupo de células especializadas que vamos a denominar y que se denominan estomas. Los estomas son estructuras formadas por una o más células especializadas epidérmicas, cuya función va a ser el intercambio gaseoso, intercambio de gases y agua en la transpiración. Su ubicación va a estar dada en la epidermis de la planta, en las partes aéreas, ya sea el tallo o las hojas, y van a encontrarse en mayor concentración en el envés de las hojas. Con respecto a su estructura, los estomas están formados por dos células oclusivas en forma riñonada que están unidas en sus extremos. Van a contener organelas, ¿sí? Entre las que vamos a nombrar el núcleo, las vacuolas y los cloroplastos. El núcleo y los cloroplastos van a ayudar a realizar la fotosíntesis y las vacuolas van a ayudar al balance hídrico. Además, estas células oclusivas van a contar con células vecinas denominadas células anexas, ¿sí? Y en su interior van a presentar un engrosamiento del tejido, ¿sí? Dando lugar a un orificio denominado ostiolo. Acá podemos ver en las imágenes, en los dibujos, un estoma cerrado y un estoma abierto, dando lugar al ostiolo. Este ostiolo se va a abrir o se va a cerrar dependiendo de las necesidades de la planta, ¿sí? Y también dependiendo de la turgencia de las células oclusivas. ¿Con esto qué queremos decir?
que la turgencia de las células oclusivas se va a dar por la ganancia o pérdida de agua. Esta ganancia o pérdida de agua, ¿sí?, que va a dar la turgencia de las células oclusivas, va a estar delimitada por diversos factores, entre los que vamos a nombrar dos. La concentración de ion potasio, ¿sí?, que se va a dar durante el día, ¿sí?, con la luz. Las células anexas que ya nombramos van a introducir y van a brindar a nuestras células oclusivas iones de potasio, ¿sí? Esta célula va a recibir iones de potasio, lo que va a hacer que en su interior aumente la concentración salina. Para contrarrestar este aumento y exceso de concentración salina, las células oclusivas van a recibir mediante ósmosis, ¿sí?, vamos a recibir mediante ósmosis moléculas de agua, lo que va a hacer que las células oclusivas ganen turgencia, se hinchen y el estoma se abra, originando el orificio denominado ostiolo. El segundo factor de turgencia va a ser la luz. La luz va a hacer que mediante el proceso de fotosíntesis durante el día, nuestras células oclusivas experimenten una pérdida de dióxido de carbono para obtener glucosa. Debido a este aumento y a esta ganancia de glucosa en su interior, las células oclusivas van a recibir, como en el caso de los iones de potasio, van a recibir mediante ósmosis moléculas de agua. Esto va a hacer que las células oclusivas se ganen turgencia, se hinchen y el estoma se abra, dando lugar al ostiolo. Después, durante la noche, cuando una vez que la fotosíntesis ya no se realiza, vamos a ganar, vamos a borrar acá, vamos a ganar dióxido de carbono por la respiración, perdón. Vamos a ganar dióxido de carbono por la respiración, haciendo que las moléculas de agua salgan afuera de la célula. La célula, por este motivo, va a perder su turgencia, se va a deshinchar y el estómago se va a cerrar. La transpiración es el proceso mediante el cual el agua pasa del interior de la planta, de las hojas, hacia el medio externo, a través de los estomas. Es importante destacar que la apertura o cierre de los estomas va a influir en el caudal de transpiración. La transpiración es propia de las plantas terrestres, bracteófitas o superiores, ¿sí?, que absorben agua a través de las raíces y las conducen por el xilema hasta llegar al parénquima esponjoso de las hojas. También del agua que ingresa a la planta, esta va a aprovechar solamente el 10%, mientras que el 90% restante va a ser desechado a través de estos procesos. Bien, algunas funciones de la transpiración van a ser proporcionar oxígeno a la atmósfera, dar turgencia a las células y mantener erguida la planta, para así vamos a evitar que la planta se marchite, va a evitar marchitarse. Y muy importante, va a ser que va a regular la temperatura interna de la planta con respecto al medio de donde está, ¿sí?, llegando a bajar la temperatura interna hasta 15 grados con respecto a la temperatura ambiente. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo va a llegar el agua hasta los estomas? Bien, el agua va a ser absorbida por las raíces a partir de un diferencial de potencial hídrico.
el suelo, el potencial hídrico del suelo, va a ser mayor al potencial hídrico de las raíces, ¿sí? Lo que va a hacer que éstas absorban de manera pasiva el agua y los nutrientes. El potencial hídrico del tallo va a ser mayor al de las raíces, el potencial hídrico de las hojas va a ser mayor al del tallo y el potencial hídrico de la atmósfera va a ser mayor al de las hojas. Pero, ¿qué va a pasar acá? Cuando la planta absorbe del suelo mediante las raíces nutrientes o agua, no los va a poder llevar muy lejos pasivamente, por lo que va a tener que utilizar un gasto de energía o ATP. Cuando utiliza este gasto de energía o ATP, igualmente los nutrientes no van a llegar muy lejos a través de la planta. Y acá es donde nos vamos a preguntar cómo hacen las plantas altas para llevar agua y nutrientes hasta sus hojas. Es aquí donde va a entrar en juego la teoría de cohesión-tensión, ¿sí? Que nos va a decir que el potencial hídrico de la atmósfera con respecto del potencial hídrico de las hojas va a hacer que se produzca la transpiración. La diferencia de esos potenciales hídricos va a producir la transpiración. Esta transpiración, ¿sí?, va a ocasionar una presión negativa en los vasos del xilema, ¿sí? Esta presión negativa en los vasos del xilema va a hacer que el agua suba de las raíces a través del tallo hasta las hojas por el xilema como una columna continua de agua. Esto es gracias a las propiedades de cohesión entre las partículas de agua que permanecen unidas gracias a los puentes de hidrógeno entre ellos. Esto va a ocasionar que disminuya el potencial hídrico de las raíces, ya que el agua disminuye, el agua asciende al tallo y las hojas, haciendo que el potencial hídrico de las raíces disminuya y el agua que se encuentra en el suelo va a ser absorbida por las mismas, ya que el potencial hídrico del suelo va a ser mayor al de las raíces, que ya disminuyó porque el agua ascendió hacia el tallo y las hojas. Bien, para finalizar, de factores que afectan a la transpiración, que pueden ser una humedad baja, ¿sí?, una temperatura alta y unas corrientes de aire altas también, van a hacer que el potencial hídrico de la atmósfera disminuya, evaporando el agua superficial de las hojas y haciendo que la planta deba aumentar el potencial hídrico de sus hojas y su superficie.